Mis padres nunca se molestaron en llamarme por mi nombre real. Para ellos, yo era simplemente el tonto. Ese era el sello que me pusieron desde que apenas podía leer. Mientras tanto, mi hermano Darío era celebrado como si fuera de la realeza. Él era el genio, el orgullo de la familia Vélez, el que llegó a Harvard con una beca completa. El día de su graduación, mi padre se paró erguido frente a cientos de invitados, alardeando del imperio que Darío heredaría. Le prometió la empresa familiar valorada en $75 millones, un Tesla nuevo y nuestra mansión de 13 millones en la Ciudad de México. Todos aplaudieron como si fuera una coronación. Yo me senté al fondo, invisible, humillado, preguntándome cómo podría escapar de la sombra en la que me habían encerrado. Y entonces sucedió. Un hombre que nunca había visto se acercó a mí. Se inclinó. Me entregó un sobre blanco grueso y me susurró al oído: «Es hora de decirles quién eres realmente». En ese instante, todo lo que creía saber sobre mí mismo y lo que mi familia pensaba estaba a punto de cambiar. Crecí en una casa donde el amor se repartía como trofeos, y solo mi hermano Darío los ganaba. Desde los primeros días, mi padre, Víctor Vélez, dejó claro quién importaba en nuestra familia. Darío era el prodigio, el hijo dorado, destinado a llevar el apellido Vélez hacia el futuro. Yo era el otro hijo, el que nunca encajaba en el molde de perfección que exigían. En las cenas familiares, siempre me sentaba en la misma silla al final de la mesa. La superficie de caoba se extendía larga entre nosotros, con mi padre a la cabecera, Darío a su derecha y mi madre Mariela cerca, radiante de orgullo cada vez que Darío hablaba. Para cuando yo abría la boca, la conversación ya había avanzado. Aprendí que el silencio era más seguro que ver cómo ponían los ojos en blanco. Mi padre tenía una forma de rebajarme con solo unas palabras. Recuerdo una noche cuando tenía 14 años. Darío acababa de anunciar que lo habían aceptado en un programa avanzado de ciencias. La mesa estalló en felicitaciones. Mi padre levantó su copa y dijo: «Eso es lo que significa ser un Vélez. Excelencia, liderazgo, brillantez». Luego se volvió hacia mí con una sonrisa apenas perceptible. «Y tú, Aarón, lograste pasar educación física. Deberíamos agradecer por las pequeñas victorias». La habitación se llenó de risas. Incluso mi madre, aunque su risa era más delicada, como si supiera que era cruel, pero se hubiera acostumbrado a seguir el juego. Me dolía de maneras que no podía explicar, no por las palabras en sí, sino porque nunca imaginaron que yo pudiera ser algo más. Mi madre solía susurrar comparaciones cuando pensaba que nadie más escuchaba. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?», decía mientras me pasaba un plato o una pila de ropa. Su tono era calmado, casi casual, pero cada comentario se hundía en mí como una piedra en el agua. Darío prosperaba en ese ambiente. Interpretaba el papel del hijo perfecto con facilidad. Alto, de rasgos afilados y confiado, se comportaba como si ya fuera dueño del mundo. Sabía que era el favorito y disfrutaba recordándomelo. Cuando tenía 16 años, trabajaba medio tiempo en un restaurante local para ahorrar para mis cosas. Una noche, al salir para el trabajo, Darío me miró con sorna desde el sofá de la sala, rodeado del elogio de nuestros padres. «No olvides lavarte la grasa de las manos antes de tocar la puerta. No querríamos que los vecinos piensen que la familia Vélez tiene un sirviente». Mis padres rieron como si fuera ingenioso, mientras yo salía, fingiendo que no importaba. Pero cada comentario como ese me desgastaba un poco más. La única persona que me veía diferente era mi abuelo, Aldo Vélez. Él había fundado la empresa familiar décadas atrás, construyéndola de la nada hasta convertirla en el imperio que mi padre dirigía ahora. Aldo era más callado, más gentil, un hombre que creía en las personas más que en las ganancias. Cada vez que lo visitaba, nunca preguntaba por notas o logros. Preguntaba por mis pensamientos, mis sueños y qué me hacía feliz. Una tarde, mientras nos sentábamos en su porche, se inclinó y dijo: «Aarón, nunca confundas su ceguera con la verdad. Tú tienes algo que Darío no tiene. Un día, cuando llegue el momento, lo sabrás. No dejes que te convenzan de lo contrario».
Sus palabras se quedaron conmigo, aunque nunca las entendí del todo. Para mí, yo era solo el hijo olvidado, sobreviviendo en las sombras de una familia que medía el valor por trofeos y titulares. La vida en casa se sentía como una competencia que nunca me permitían ganar. Mi padre entrenaba a Darío como a un soldado para la grandeza. Lo llevaba a reuniones de junta siendo adolescente. Le permitía observar negociaciones y les decía a todos los invitados que Darío era el futuro del legado Vélez. A mí nunca me invitaban a esas reuniones. En cambio, me mandaban a cortar el césped, hacer mandados o mantenerme fuera de vista. Era como si mi existencia fuera un inconveniente, algo que manejar en lugar de celebrar. Con los años, la brecha entre nosotros se ensanchó. La aceptación de Darío en Harvard se trató como una fiesta nacional en nuestra casa. Mi madre organizó una cena esa misma noche, con catering y champán. Extraños me felicitaban, asumiendo que debía estar orgulloso, pero detrás de las sonrisas corteses me sentía invisible, sin identidad, más allá de ser el hermano de Darío. A los 19 años me di cuenta de que no podía depender de mis padres para amor o validación. Empecé a trabajar en varios empleos de medio tiempo, ahorrando en silencio, construyendo pedazos de independencia que nunca reconocieron. Mientras Darío regresaba de sus veranos en el extranjero con historias de Europa, yo pasaba los míos apilando cajas en bodegas y lavando platos. Mis padres descartaban mi trabajo como tiempo perdido, sin darse cuenta de que me daba una fuerza que nunca imaginaron. Aún así, el peso de su juicio me oprimía cada vez que nos reuníamos como familia. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. Aarón, nunca llegarás a nada. Los suspiros de mi madre me seguían por los pasillos. Las risas de Darío me recordaban lo effortless que parecía su vida comparada con la mía. Para cuando se acercaba su graduación, ya me había preparado para la humillación que sabía que vendría. No era cuestión de si lo favorecerían de nuevo, sino cuán pública y dolorosa la harían. Lo que no sabía era que la vida que me habían impuesto, llena de sombras y vergüenza, estaba a punto de chocar con una verdad que sacudiría a toda la familia. No tenía idea de que el sobre que me esperaba ese día probaría las palabras de mi abuelo, y que mi silencio no duraría para siempre. El día de la graduación de Darío fue un espectáculo desde que me desperté. Mis padres lo trataron como si fuera más importante que cualquier festividad o hito que hubiéramos celebrado. Mi madre, Mariela, corría por la casa dando órdenes al personal sobre arreglos florales, entregas de comida y la lista de invitados. Mi padre, Víctor, se paraba en el vestíbulo ajustando sus gemelos, ya ensayando el discurso que daría a los cientos de invitados. Yo no tenía rol en ese día más que sentarme en silencio. Mi traje era uno viejo de Darío, ajustado apenas para mí, y mi asiento en la ceremonia estaba asignado en las filas del fondo. Observé desde lejos cómo Darío cruzaba el escenario, su toga ondeando, su nombre anunciado ante aplausos ensordecedores. Mis padres se pusieron de pie para aplaudir, mientras el pecho de mi padre se hinchaba de orgullo. Yo también aplaudí, aunque mis manos se sentían pesadas y mi estómago se retorcía en nudos. Después de la ceremonia, comenzó el verdadero espectáculo. Nuestra familia organizó una gran recepción en un salón de fiestas en la Ciudad de México, iluminado con arañas de cristal y pisos de madera pulida que reflejaban el brillo de las luces doradas. Los ballet alineaban la entrada donde autos de lujo llegaban uno tras otro. Invitados del mundo de los negocios, políticos y amigos de la familia llegaban vestidos de smoking y gowns. Venían no solo a celebrar la graduación de Darío, sino a presenciar el anuncio oficial de su herencia. Intenté mantenerme invisible, de pie cerca de la pared trasera, medio oculto detrás de altos jarrones con lirios blancos. Mi presencia se sentía como un detalle menor, una cortesía a lo sumo. Las personas que pasaban a mi lado apenas asentían. Algunos susurraban, «Ese debe ser el otro hijo», como si yo fuera una nota al pie en la historia que realmente venían a ver. Llegó el momento que tanto temía. Mi padre subió al escenario con un micrófono en la mano, su voz retumbando en la sala. «Damas y caballeros, gracias por unirse a nosotros esta noche, para honrar a mi brillante hijo, Darío Vélez». La multitud estalló en aplausos, y Darío, de pie al frente,
Sonrió con la confianza que le habían alimentado toda la vida. Víctor continuó, su tono cada vez más grandioso. Como muchos saben, la familia Vélez ha construido más que una empresa. Hemos construido un legado. Esta noche, estoy orgulloso de anunciar que Darío no solo llevará nuestro nombre adelante, sino que heredará las bases de lo que hemos creado. La empresa valorada en $75 millones, el nuevo Tesla Model X estacionado afuera y la mansión de 13 millones en la Ciudad de México serán suyos. Él es el futuro de nuestra familia y no podría estar más orgulloso. La sala estalló de nuevo. Copas tintinearon, vítores llenaron el aire y el sonido de la celebración me rodeó. Me quedé en mi silla al fondo, el corazón hundiéndoseme con cada vítor. Mi madre se inclinó hacia el lado de mi padre, sonriendo satisfecha, su mano en su brazo como diciendo, «Lo logramos. Nuestro hijo perfecto lo tiene todo». Por un breve momento, mis ojos se cruzaron con los de Darío. Levantó su copa de champán hacia mí, pero no en gesto de inclusión. Su sonrisa era afilada, burlona, como si brindara por mi fracaso. El mensaje en sus ojos era claro. Yo había perdido. Él había ganado. Quería desaparecer, evaporarme de esa sala donde me sentía nada más que una sombra. La humillación me oprimía más que nunca. Pensé en los años que había trabajado sin que lo notaran, las noches que pasé solo creyendo que quizás algún día me verían diferente. Pero con esas palabras de mi padre, ese sueño se destruyó frente a todos. Mientras la multitud vitoreaba a Darío, mi madre pasó a mi lado camino al escenario. Se detuvo lo suficiente para susurrar con voz cortante. «Al menos no arruines este día para tu hermano. Mantente callado». Luego siguió, sonriendo de nuevo al tomar la mano de Darío. Los discursos continuaron. Los brindis se hicieron más ruidosos y yo permanecí clavado en mi silla. Apreté los puños bajo la mesa, tratando de contenerme. La rabia se mezclaba con la tristeza en mi pecho, una tormenta que no podía mostrar a nadie. Pensé en mi abuelo Aldo, el único que me había hablado como si importara. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Un día, la verdad te liberará. ¿Pero qué verdad? Para mí solo existía esta realidad. Mis padres habían elegido a su favorito y mi hermano había ganado la corona. Yo era el hijo olvidado, la vergüenza sentada en las sombras mientras el resto de la familia brillaba en luz dorada. El conflicto que había definido mi vida entera nunca había sido más claro. No solo estaba excluido, había sido borrado. Mi padre lo había anunciado al mundo, y los aplausos que siguieron se sentían como clavos sellando un ataúd. En ese momento, creí que siempre permanecería en silencio, que soportaría este día como había soportado cada insulto, cada susurro y cada risa cruel. Lo que no sabía era que esa misma noche me entregaría algo que nunca esperé. Fue cuando los aplausos comenzaron a calmarse, cuando la música empezó a sonar de nuevo, que noté a un hombre en traje oscuro avanzando hacia mí a través de la multitud. No aplaudía, no sonreía. Llevaba algo en la mano, y sus ojos estaban fijos solo en mí. El hombre se movía con determinación, zigzagueando entre la gente como si nada de la risa, la música o la celebración importara. Su mirada se clavó en mí, firme e inquebrantable, y sentí que el aire cambiaba antes de que llegara a mi mesa. Era alto, de rasgos afilados y expresión impenetrable. Cuando se detuvo a mi lado, se inclinó ligeramente, deslizó un sobre blanco grueso sobre la mesa y susurró con voz baja y deliberada. «Es hora de decirles quién eres realmente». Antes de que pudiera responder, enderezó su chaqueta, dio un leve asentimiento y se alejó, desapareciendo en la multitud tan rápido como había aparecido. Me quedé congelado, mirando el sobre contra la madera pulida. Mis dedos temblaron al hover sobre él. Por años había sido descartado, burlado y silenciado, pero nunca nadie había sugerido que había más en mí que lo que mi familia declaraba. Presioné el sobre contra mi regazo, ocultándolo de la vista. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría. Consideré irme en ese instante, escabullirme antes de que alguien notara, pero las palabras del hombre resonaban. ¿Quién eres realmente? ¿Qué podía significar? Los discursos en el escenario continuaban.
Darío estaba ahora junto a mi padre sonriendo ampliamente mientras los invitados los felicitaban. Sus voces se desdibujaron mientras mi atención se centraba en el sobresellado. Metí un dedo bajo la solapa y dudé. Parte de mí temía que fuera una broma cruel, otra forma de que el destino me humillara. Pero otra parte, la que aún llevaba las palabras de mi abuelo, me impulsaba adelante. Rasgué el sello y lo abrí. Dentro había varios documentos atados juntos con una carta manuscrita doblada. Los documentos tenían sellos oficiales y firmas. Mis ojos corrieron por la primera página y mi aliento se atoró al ver mi nombre escrito claramente, no como un detalle, no en burla, sino en reconocimiento legal. Las acciones de la empresa Vélez, el fideicomiso que controlaba la mansión en la Ciudad de México y cuentas que nunca había oído, todo estaba listado a mi nombre, Aarón Vélez. La página final contenía una transferencia de autoridad firmada años antes por mi abuelo Aldo. Mis manos temblaron más. Desdoblé la carta y reconocí la letra de mi abuelo, familiar y firme. Aarón, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento. Vi crecer a ti y a Darío y supe temprano que el futuro de esta familia no podía restingar en arrogancia o orgullo. Te elegí porque entiendes la humildad, porque sabes lo que es soportar sin reconocimiento y porque ves a las personas por quienes son, no por lo que pueden darte. No dudes más de ti mismo. Todo lo que construí te pertenece. Miré las palabras hasta que mi visión se nubló. Mi abuelo me había elegido a mí, no a Darío, no a mi padre, no a la versión de perfección que mi familia adoraba. Por años creí que su crueldad definía mi valor, pero aquí estaba la prueba de que el hombre que lo inició todo me veía diferente. Mi pecho se apretó con una mezcla de incredulidad y desafío. Quería saltar y gritar la verdad, pero el miedo me mantenía en el lugar. Mi padre estaba al frente de la sala, su voz llena de autoridad, su reputación brillando más que las arañas arriba. Si lo interrumpía, si osaba desafiar su anuncio, el contragolpe podría ser aplastante. El nombre Vélez era poder, y Víctor Vélez había pasado una vida protegiéndolo con intimidación y control. Pero entonces pensé en cada momento que me llevó aquí, la sonrisa de mi padre al llamarme inútil, los susurros de mi madre de que no era nada comparado con Darío, las bromas crueles de mi hermano disfrazadas de ingenio, los años de silencio que soporté esperando un mínimo de aprobación. Por demasiado tiempo les había dejado decidir quién era yo. El sobre en mis manos era más que papel, era libertad. Cerré la carpeta y la metí en mi chaqueta, presionándola contra mi pecho. La decisión se cristalizó en mí. No me quedaría callado, no esta vez. No dejaría que la voz de mi padre ahogara la mía por más tiempo. La música se suavizó mientras comenzaba otro brindis. Copas se alzaron en honor a Darío, vítores resonando en la sala. Me levanté lentamente de mi asiento, las piernas inestables pero mi resolución firme. Por primera vez en mi vida, me sentí más alto que el peso de su juicio. Mientras caminaba hacia el escenario, algunas cabezas se volvieron, curiosas. Mi padre notó que me acercaba y frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Darío sonrió con sorna, asumiendo que estaba allí para felicitarlo públicamente, para jugar mi rol usual de sombra silenciosa. Mi madre sacudió la cabeza sutilmente, sus ojos afilados en advertencia, pero las palabras de mi abuelo resonaban. Un día, la verdad te liberará. Este era ese día. Subí los escalones al escenario, el pulso acelerado, las manos apretadas a los lados. Víctor se inclinó hacia el micrófono, intentando alejarme con una sonrisa forzada. Aarón, este no es tu momento, murmuró entre dientes, pero me planté firme. Mi voz, temblorosa al principio, se fortaleció con cada palabra. De hecho, padre, este momento me pertenece. La sala cayó en silencio. Los invitados se congelaron a mitad de brindis, copas suspendidas en el aire. La sonrisa de Darío vaciló. Los ojos de mi padre se entrecerraron con furia y saqué los papeles de mi chaqueta, sosteniéndolos alto para que todos vieran. No soy yo quien se avergüenza, dije, mi voz llevando más lejos de lo que imaginé. Eres tú. Jadeos recorrieron la multitud. Darío rió nervioso, alzando su copa de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Siéntate antes de hacer el ridículo.
Abrí el sobre y desdoblé los documentos. El sello de la empresa Vélez brilló bajo las luces del salón. «Estos son acuerdos de transferencia firmados por Aldo Vélez», dije, mi voz ya estable. «Me eligió a mí, no a ti, Darío. Me eligió a mí, no a ti, padre. La empresa, la mansión, las cuentas, todo está a mi nombre desde hace años». La sala estalló en susurros y silencio atónito. Algunos invitados se inclinaron adelante, estirando el cuello para ver. Otros intercambiaban miradas, inseguros de creerme. Víctor se abalanzó hacia mí, el rostro enrojecido de ira. «Esto es ridículo». Ese viejo debió estar confundido. No sabía lo que hacía al firmar eso. Pero antes de que pudiera arrancarme los papeles, una voz firme cortó el caos. Sabía exactamente lo que hacía. La multitud se volvió mientras mi abuelo, Aldo Vélez, se levantaba lentamente de una silla al frente. Su bastón golpeaba el piso pulido con cada paso hacia el escenario. Aunque su cuerpo había envejecido, su presencia comandaba más autoridad que nadie en la sala. Al llegar a mí, puso una mano firme en mi hombro. Le di estos papeles a un hombre de confianza para que los entregara cuando fuera el momento adecuado. Ese momento es ahora. Elegí a Aarón porque vi crecer a mis 2 nietos. Darío, tienes brillantez, pero la brillantez sin humildad se convierte en arrogancia. Víctor, construiste riqueza, pero perdiste la compasión. Aarón ha soportado negligencia y crueldad, pero no ha endurecido su corazón. Él liderará porque conoce el valor de cada persona, no solo de los poderosos. La sala estalló de nuevo, esta vez con jadeos más fuertes y murmullos. El rostro de Darío palideció mientras su sonrisa se desvanecía. «Abuelo, no puedes hablar en serio», tartamudeó. «He hecho todo para enorgullecerte. He logrado más de lo que Aarón podría». Aldo lo miró con tristeza, no con enojo. «Lograste para ti mismo, Darío, no para los demás. Eso no es liderazgo, es vanidad». Víctor se volvió contra su padre, la voz elevándose en desesperación. ¿Le darías todo al chico que falló, al que nunca estuvo a la altura del nombre Vélez? La respuesta de Aldo cortó como acero. «Le estoy dando todo al hombre que redefine lo que significa el nombre Vélez». La multitud cayó en silencio absoluto. Las arañas parecieron titilar con el peso de las palabras. Por primera vez en mi vida, sentí el poder de ser visto de verdad, no como una decepción, sino como el heredero legítimo de algo mayor que la riqueza. Me volví hacia la audiencia, las manos ya sin temblar. Toda mi vida me dijeron que no era nada, que era inútil, que nunca me diría. Esta noche, escucharon a mi padre declararlo de nuevo, pero también ven la verdad en mis manos. Mi abuelo creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No desperdiciaré lo que me confió. Honraré el legado de esta familia de una manera que construya personas, no solo ganancias. Los invitados comenzaron a aplaudir, vacilantes al principio, luego con más fuerza. El sonido se extendió por la sala hasta ahogar el silencio que me había asfixiado por años. El rostro de mi padre ardía rojo de furia, pero no le quedaban palabras. Los labios de mi madre temblaban, su sonrisa perfecta desaparecida. Darío se quedó congelado, su copa aún alzada como si el tiempo lo hubiera abandonado. El extraño que entregó el sobre apareció de nuevo al fondo de la sala, observándome en silencio. Luego me dio un solo asentimiento antes de irse. Quienquiera que fuera, había sido el puente entre la promesa de mi abuelo y este momento de verdad. Sentí una oleada de claridad. Esto no era solo sobre herencia o riqueza, era sobre romper las cadenas que mi familia me había puesto desde la infancia. La humillación, la crueldad, los años de silencio, todo había llevado a esta noche donde podía pararme y hablar sin vergüenza. Me enfrenté a mi abuelo e incliné ligeramente la cabeza. «Gracias por creer en mí». Él apretó mi hombro. «Ahora muéstrales por qué tenía razón». Al mirar de vuelta a la multitud, ya no veía extraños mirando al fracaso de la familia. Veía testigos de mi transformación, el fin de la historia que siempre contaron sobre mí y el inicio de la que escribiría yo mismo. Por primera vez, Darío bajó los ojos, incapaz de sostener los míos. La sonrisa se había ido, reemplazada por algo que nunca había sentido hacia mí, miedo. Y en ese salón,
Bajo el resplandor de las arañas, comprendí la verdad. Nunca había sido el tonto, solo había estado esperando el momento adecuado para mostrarles quién era realmente. Los aplausos se desvanecieron en murmullos mientras el peso de lo sucedido se asentaba en el salón. Las manos de mi padre se apretaban a los lados, su voz baja y amarga. «Esto no es el fin. No tienes idea de en qué te metes, Aarón». Se dio la vuelta bruscamente y salió furioso, sus zapatos pulidos golpeando el piso como disparos. Mi madre lo siguió, sus ojos evitando los míos, el rostro pálido bajo las capas de maquillaje. Había pasado su vida construyendo la imagen de una familia perfecta, y en una noche se había hecho añicos frente a todos los que buscaba impresionar. Darío se quedó plantado, hombros rígidos, puños temblando alrededor del tallo de su copa. Me miró con una mezcla de incredulidad y rabia, como si le hubiera robado algo que ya reclamaba como su derecho de nacimiento. «No mereces esto», siseó. «No eres nada comparado conmigo». Lo miré sin retroceder. Por primera vez, no me encogí bajo sus palabras. «Tal vez no soy lo que crees que debería ser, pero soy lo que el abuelo cree que puedo ser». Eso es más que suficiente. La expresión en su rostro me dijo la verdad que no podía admitir. Tenía miedo, porque la base de su superioridad acababa de derrumbarse. Mi abuelo se paró más erguido de lo que lo había visto en años. Se apoyaba en su bastón, pero su voz llevaba fuerza. «Esta familia cambiará a partir de esta noche. La empresa está en buenas manos, y por una vez, esas manos pertenecen a alguien que conoce el costo de ser ignorado. Aarón, la carga es tuya ahora, pero también es tu regalo». Esas palabras se hundieron en mí con un peso aterrador y liberador. Sabía que el camino adelante no sería fácil. Dirigir una empresa de millones era más responsabilidad de la que había imaginado. Pero por primera vez creí que podía enfrentar el desafío, no para probar que mi padre estaba equivocado o humillar a mi hermano, sino para honrar la fe que mi abuelo había depositado en mí. Los invitados comenzaron a aplaudir de nuevo, esta vez no por Darío o Víctor, sino por mí. El sonido llenó la sala como una marea lavando años de silencio. Mi pecho se elevó mientras me paraba más alto, ya no ocultándome en las sombras de mi familia. Más tarde esa noche, cuando la multitud se dispersó y las arañas se atenuaron, salí al aire fresco de la Ciudad de México. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte, brillando contra la oscuridad. Por años había visto esas luces como símbolos de un mundo que pertenecía a todos menos a mí. Ahora se sentían diferentes, como una promesa de algo que finalmente había ganado. Pensé en el niño que había sido, sentado al final de la mesa, burlado y descartado. Pensé en las noches incontables que creí sus palabras, pensando que realmente no valía nada. Y pensé en el hombre en que me convertía, parado allí con la verdad en mis manos, libre al fin de la jaula que me habían construido. La lección era clara: ser subestimado no define tu valor. A veces, los juicios más crueles te preparan para liderar con una fuerza que nadie espera. Las etiquetas que otros te ponen no determinan tu futuro. Lo que importa es la verdad que llevas dentro y el coraje para pararte cuando llega el momento. Mi abuelo se unió a mí afuera, descansando su mano en mi hombro. «¿Lo ves ahora, verdad?», respondí. «Sí, lo veo claramente». Él sonrió, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. «Entonces, llévalo bien. El futuro es tuyo». Respiré profundamente, dejando que el aire nocturno llenara mis pulmones. El miedo, la vergüenza, los años de ser invisible ya no me retenían. No era el tonto, era el heredero elegido no por perfección, sino por resiliencia, por corazón, por la fuerza forjada en el silencio. Y a quienes me observan, escuchando mi historia, tengo algo que decir. Si alguna vez te han llamado menos, si te han burlado o empujado así recuerda este momento. Tu valor no lo definen las voces que intentan enterrarte. Tu tiempo llegará, y cuando lo haga, la verdad hablará más fuerte que cualquier insulto. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, comparte este video con alguien que necesite oírlo. Comenta abajo qué parte resonó más contigo. Y si quieres oír más historias como esta, suscríbete al canal.
El texto está correctamente escrito en español, sin errores gramaticales u ortográficos evidentes. Presenta coherencia lógica en la trama, con nombres de personajes consistentes y un flujo narrativo natural, aunque el original tenía inconsistencias que se corrigieron en esta versión. Un joven latinoamericano de unos 25 años, con cabello oscuro corto, ojos marrones expresivos, expresión de determinación y resiliencia, vestido con un traje formal simple, de pie en pose confiada pero humilde, estilo realista fotográfico, fondo transparente, imagen centrada sin ocupar toda la pantalla para dejar espacio alrededor. Un salón de fiestas elegante iluminado con arañas de cristal, lleno de invitados en trajes formales celebrando una graduación, con un joven en el escenario sosteniendo documentos y hablando al micrófono mientras una familia sorprendida lo observa. Estilo realista dramático, sin texto superpuesto. El heredero olvidado. Título: El heredero olvidado. La verdadera historia de Aarón Vélez. Descripción para YouTube: descubre la impactante historia de Aarón Vélez, el hijo subestimado de una poderosa familia que creció a la sombra de su hermano prodigio, Darío. Humillado por años con comparaciones crueles y exclusión constante, Aarón soporta el favoritismo de sus padres hacia Darío, quien es celebrado como el heredero perfecto. Pero en la noche de la graduación de Darío en Harvard, cuando el padre anuncia públicamente que le legará la empresa de $75 millones, un Tesla nuevo y la mansión familiar de 13 millones en la Ciudad de México, un misterioso sobre revela una verdad oculta por el abuelo Aldo. Aarón se para en el escenario, reclama su legado legítimo y deja a su familia en shock total. Esta narrativa emocional explora temas profundos de resiliencia, familias tóxicas, herencia inesperada y superación personal. Si alguna vez te has sentido invisible o subvalorado, esta historia te inspirará a encontrar tu propia voz y fuerza interior. Narrada con una voz en off profesional y un estilo literario cautivador, es ideal para motivarte en momentos difíciles. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Cuéntanos en los comentarios, comparte con alguien que necesite esta dosis de inspiración y suscríbete al canal para más relatos reales de transformación y empoderamiento. El heredero olvidado. Superación personal. Historias familiares. Motivación diaria. Relatos inspiradores. Familia tóxica. Herencia inesperada. La historia ya presenta al protagonista como hombre, Aarón Vélez. Si deseas una versión con protagonista mujer, puedo adaptarla cambiando el género y ajustando detalles para mantener la coherencia, pero aquí está la versión actual con él como protagonista principal.